Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día martes 18 de abril ya de 2017. Como siempre vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también vamos a saludar a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Este día vamos a continuar dándole seguimiento al tema pensiones, pero como siempre vamos a poner en contexto algunos puntos. Los políticos salvadoreños regresan de la semana de vacaciones y el primer punto en agenda que deben resolver es la situación de impago en la que cayó el país el 7 de abril, cuando no pudo cumplir obligaciones de índole previsional. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dice que pronto los salvadoreños comenzaremos a percibir los efectos de una baja en las calificaciones crediticias del país que han hecho Fitch, Standard & Poor's y la agencia Moody's. El ministro dice que no se puede hablar de ajustar el presupuesto. Impago es cuando usted no tiene capacidad de pago. Nosotros tenemos capacidad de pago y eso es lo triste. Las calificadoras, ¿qué es lo que dicen? Que es un problema de parálisis política. Mientras no haya acuerdos entre los partidos políticos, vamos a seguir en esta circunstancia de no poder pagar. En su momento, el gobierno calificó de gravísimo el hecho que no se hayan solventado los problemas previsionales y que eso, no hay duda, traerá consecuencias. Esta declaración fue secundada por el ministro de Hacienda. Los efectos ya los van a empezar a sentir la población, porque para prestarle dinero a El Salvador, y aquí tanto no solo al gobierno, sino que al sector bancario, a los privados que se financian, van a tener que aumentar las tasas de interés. La jefa coordinadora del grupo parlamentario del FMLN dice que el partido Arena tiene un alto grado de responsabilidad de que se haya caído en impago en materia previsional. Pero conozcamos más de sus argumentos en torno a este tema. Yo diría que la voluntad política de Arena es golpear las finanzas, no es ayudar. Para 2017, el gobierno debe dar $230 millones como abono a la deuda que tiene con los ahorros de los trabajadores que cotizan a las administradoras de pensiones. Por ahora, solo ha hecho un pago y el segundo es el que ha generado la crisis. Este segundo pago asciende a $55.2 millones. En la entrevista de hoy, ampliaremos sobre la crisis en las finanzas y los problemas que trae como anexo el no haber cumplido con el pago de la deuda previsional. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados en este día martes. Primero le damos la bienvenida al diputado por el Partido de Concertación Nacional, Mario Ponce. Mario, un gusto recibirlo en Canal 12. Buenos días, Manuel. Un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes. También nos acompaña Juan Valiente, del Partido Arena. Buenos días, un gusto compartir contigo y con mis colegas. También está con nosotros esta mañana Rigoberto Soto del partido Gana. Bienvenido, Rigoberto. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo esta mañana los micrófonos con los colegas y con tu persona. Bueno, comencemos poniendo en contexto lo que decía ayer, las declaraciones que daba el ministro de Hacienda sobre el tema de pensiones. Él decía que el país no es que no tenga capacidad de pago, decía, sino lo que tiene es una parálisis política. Juan, ¿cuál es su punto de vista sobre esas declaraciones en específico que daba Carlos Cáceres el día de ayer? Bueno, yo creo que es un reconocimiento implícito de la gravedad financiera en la que estamos, porque teniendo recursos financieros, pues no puede hacerse un pago. Entonces hay que preguntarse cuál es el genuino interés del FMLN de poner contra la espada y la pared a los pensionados, no pagarles y a todos, porque el 20 de este mes, cuando la deuda llegue a 55 millones, esos 55 millones se nos debe a todos los salvadoreños que cotizamos en el sistema de pensiones. Y durante este mes no se nos ha podido acreditar a nuestra cuenta lo relativo a intereses ganados, precisamente porque el gobierno ha decidido no pagar las pensiones. Revela también que el presupuesto 2017 tenía deficiencias que ahora es momento de resolver, pero realmente es lamentable que el FMLN haya decidido que llevar al país hasta este extremo para tratar de resolver los problemas. Y no es cierto que nosotros lo que busquemos es golpear las finanzas. Si eso es lo que quisiéramos, jamás hubiéramos autorizado el 10 de noviembre del 2016 un acuerdo para la emisión de $550 millones y lo hicimos en el contexto de la firma de un acuerdo fiscal marco, en el contexto de la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, y realmente creemos que en este momento hay que volver
a hacer esfuerzos para ayudarle a este gobierno a salir adelante porque evidentemente no está pudiendo atender las necesidades financieras del país. Mario, ¿cómo ve usted la situación en la que estamos en este momento y que se continúa agravando? Y si llega el 20 de abril y no hay una solución, pues la deuda va a incrementar a 55.2 millones. Bueno, mira, el problema tiene, por supuesto, sus motivos, y los motivos obviamente son generados por las decisiones que hemos tomado. Primero, tomamos la primera decisión de ordenar las finanzas del Estado y le dimos vida a la ley de responsabilidad fiscal. El ministro lo que está diciendo es cierto. En primer lugar, porque no puede el ministro, a pesar que existe, le inyectamos 122 millones de dólares de la colocación de los bonos. De los 550 millones, hubieron 122 millones que nosotros se los inyectamos al Fondo General de la Nación. Pero esos 122 millones tienen ya destino. No pueden obviamente cambiarse, porque si se cambia, por supuesto el ministro dice: yo no voy a pagar las consecuencias de que me lleguen a capturar o que la Fiscalía llegue con una orden, y porque estoy violentando una ley a donde dice que hay pena, ¿verdad?, y destitución. Aparte de eso, sí había forma de cómo solucionar el problema antes de salir de vacaciones, pero la salida que el FMLN nos planteaba no era la más correcta. Lo que el FMLN nos planteaba era el hecho de prorrogar por 60 días con un decreto transitorio el pago de los SIT al FOD. Y eso era de alguna manera cambio de reglas. Nosotros le dijimos: mira, mejor que se caiga en impago, pero no vamos a cometer un error por cambiarle las reglas al inversionista. Si quien nos debe cambiar las reglas o nos puede poner las condiciones es el tenedor de los títulos valores, de los SIT, pero no el emisor de los títulos valores, que es el que debe. Entonces, nosotros le hicimos un planteamiento bajo la figura de hacer una reforma muy puntual a la ley de Bandesal. Bandesal tiene un capital arriba de 350, 400 millones de dólares. Y de ese fondo hemos creado un fideicomiso para poder reestructurar la deuda de las municipalidades que ya están asfixiadas, que no tienen de alguna manera la posibilidad de seguir pagando su deuda o de poder tener, digamos, el funcionamiento adecuado, que es el famoso Fidemune. Nosotros le dijimos: bueno, si estamos resolviéndole problemas a las alcaldías, tanto de Arena, FMLN, PSN, Gana, que por supuesto los alcaldes los encontraron con un alto endeudamiento, ¿por qué no le hacemos una reforma transitoria a la ley de Bandesal, no a la ley del FOD, y hacemos el pago de 57 millones bajo la figura de un decreto transitorio por 60 días, a donde nos comprometamos a pagarle los intereses, ¿verdad?, y el capital a su vencimiento, mientras nosotros seguimos haciendo un esfuerzo para tratar de encontrarle una salida a esta problemática. Salida sí había, Manuel, pero dijo la diputada Lorena Peña: no, dijo, nosotros no estamos de acuerdo porque vamos a descapitalizar Bandesal y las MIPYMES se van a quedar sin, ¿por qué, sin Mario, acceso a financiamiento? Mario, pero ¿por qué se insiste en decir que, bueno, que solo a través de préstamos y emisiones de bonos se puede solventar la deuda previsional? Porque hasta ahora, bueno, el gobierno ese es el argumento que ha mantenido, que dice que no le dan los bonos, entonces no se puede hacer los pagos. Es que este problema lo va a arrastrar si cualquier gobierno termina el FMLN y llega Arena. Vamos a suponer que llega Arena en el 2019, Arena se va a echar al lomo este problema, porque este es un problema heredado, pero como aquí no es de llorar sobre la leche derramada, sino de resolver, y somos responsables los 84 diputados, no solamente los diputados de Arena y del FMLN son los responsables. Tenemos que sentarnos a platicar, a buscarle una salida al problema. No lloremos sobre la leche derramada, porque el problema viene heredado desde el 98, pago del antiguo sistema, sino es para darle pensión vitalicia, darle viabilidad al pago de las pensiones a los futuros pensionados del sistema privado, que algunos han dicho: miren, ¿qué pasa si cuando se te acabe tu cuenta, porque tú estás cotizando a las AFP, y se te ha calculado una expectativa de vida de 12 años, llegues a los 72, pero vos vas a vivir 80 o 90 años, ¿quién te va a pagar el resto? Entonces, la reforma que se está planteando, una pequeña reforma paramétrica,
es para la adquisición de un seguro para cubrir la longevidad. Yo le había puesto sobre expectativa de vida porque eso es sobre expectativa de vida, de la expectativa de vida que te hicieron o te plantearon los estudios actuariales. A eso se refiere la reforma que se está planteando, pero aquí es donde está el universo que es el 90% de todos los trabajadores cotizantes. El 10% lo va a seguir pagando el Estado, cualquier gobierno que venga de aquí para adelante. Muy bien, yo creo que es importante que le recordemos a los ciudadanos que nos sintonizan que el Fondo de Obligaciones Previsionales fue creado en el año 2006 y desde ese entonces se presta, es decir, se le presta al gobierno a través de los certificados de inversión previsional para que pueda solventar el pago de las pensiones de las personas que quedaron en el antiguo sistema tras la privatización del sistema de pensiones en el año 98. Pero me gustaría conocer la opinión de Rigoberto sobre lo que está ocurriendo con el tema pensiones y las soluciones que se están planteando y también los entrampamientos que están surgiendo a raíz de las declaraciones que se están dando en los análisis que se están haciendo sobre el tema, Rigoberto. Bueno, mira, actualmente el país no está pasando por buenos momentos. Tú escuchas a un ministro de Hacienda decir, si dinero hay, pero no lo podemos utilizar en el pago de las pensiones, y eso sí es alarmante, porque ese dinero privado, es dinero del esfuerzo de la clase trabajadora de este país, que de una u otra manera necesita para poder subsistir. Y el tema es que entre el 7 y el 10 de abril el país ha caído en un impago. Se le deben 29 millones a las AFPs de intereses para el pago de las pensiones. Pero sumado a eso, si no se logra salir de este problema, mucho menos se va a poder pagar el resto para completar los 55 millones que se debe de cumplir en las obligaciones que el Estado tiene en esta ocasión. Yo creo que los diputados han hablado ya bastante sobre los antecedentes, pero hay un antecedente más, porque no se ha hablado de los 50 millones que se necesitan para el pago de los pensionados de la Fuerza Armada, del ITFA. Y cuando hablamos de que estos problemas son heredados, sí, tienen nombre y apellido, pero ahorita hay que buscar una solución. Todos sabemos que el ITFA era un instituto, que es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, que iba tomando mucha fuerza, tenían muchos recursos, se hubieran convertido en un banco, pero desgraciadamente fueron descapitalizados los recursos del ITFA, ya que el ITFA fue obligado a pagar ciertos compromisos de los acuerdos de paz a los cuales no estaba obligado. Pero Rigoberto, me gustaría que hiciéramos un punto, ya que tú estás hablando del ITFA, me gustaría que nos detuviéramos en un punto, cuando ayer el ministro decía de que no hay una ley que obligue, decía, al gobierno a pagar las pensiones de los militares retirados. Y tiene toda la razón el ministro, porque no hay ninguna ley de que lo obligue, pero debemos de entender que fue el mismo Estado, gobernado por otros partidos políticos, no importa quién descapitalizó el ITFA. Entonces, moralmente, el Estado está obligado a responder. Y yo he escuchado en algunos funcionarios del FMLN que dicen que no van a dejar que el ITFA quiebre. Esperemos que sea verdad. Pero actualmente el ministro no ha mentido. No hay ninguna ley que lo obligue, pero moralmente está obligado el gobierno a no desamparar a la familia de los jubilados de la Fuerza Armada, ya que fue el mismo Estado quien lo descapitalizó. Pero igual, son 280 millones que el Estado necesita actualmente, 230 para el pago de pensiones y 50 millones para el ITFA. Y estamos obligados los diputados a buscarle alguna solución a este problema, porque en ningún momento yo no creo que haya un diputado de los 84 que quiera ver que el país no le pueda cumplir a los pensionados. Así que creo que estas próximas semanas, estos próximos días serán de mucho entendimiento entre los diferentes grupos parlamentarios para buscarle una solución a este problema. Ahora bien, el Partido Arena emitía ayer un comunicado, Juan, donde decía de que se puede pagar de las declaraciones del impuesto sobre la renta, que decía que de los 589 millones que ha recibido el Estado salvadoreño de las declaraciones se puede hacer las transferencias para el pago del problema previsional. Me gustaría, ¿cómo funcionaría esa propuesta que hicieron ustedes a través de este comunicado que emitían a la tarde de ayer, Arena? Bueno, lo que básicamente estamos diciendo es lo que el ministro ha dicho, que hay recursos para hacer frente a esas deudas. Y hay alternativas, por supuesto, para haber decidido en las semanas anteriores, pero lamentablemente el FMLN ha estado necio en únicamente aceptar la emisión de más deuda. Yo creo que ahí está parte principal del problema. Ya mencionaba el diputado Ponce
la alternativa de hacerlo vía Bandesal. Por supuesto que está la alternativa de usar semanas que podía llegar a ahorrar 126 millones durante este año en recorte de gasto, recorte de inversión, 126 millones, o sea que hay recursos para hacer frente. Adicionalmente, sobraron por quizás haber utilizado otras fuentes de financiamiento. El año pasado sobraron 122 millones de la emisión que se autorizó el 10 de noviembre del año pasado y se decidió incorporar al presupuesto en otros rubros. Por supuesto que hubiéramos podido usar esos 122 millones pensiones, forma de pensión mencionaba el diputado Ponce, y yo creo que con el apoyo de los partidos políticos de oposición, dado que pareciera que el FMLN está empecinado en no moverse de la posición de la emisión de más deuda, entonces de alguna manera nosotros, como partidos de oposición, pero responsables por el país, tenemos que tomar ciertas decisiones. Yo creo que podríamos tratar de aprobar lo más pronto posible la reforma de pensiones para quitar esa carga fiscal al Estado y empezar a mover la solución en la dirección correcta. Pero Juan, ¿por qué parece que este tema se está convirtiendo en una medición de fuerzas entre Arena y el FMLN? Bueno, yo creo que el FMLN, lamentablemente, después del avance importante que dimos el año pasado, el 10 de noviembre de 2016, yo creo que planteó un momento importante en la política nacional, porque después de diálogo entre los partidos políticos, con la presencia y el apoyo de todos los partidos políticos de oposición, se logró firmar ese acuerdo marco, la emisión de 550 millones para enfrentar los compromisos, especialmente de final de año, la autorización para emitir los 550 millones, la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal. Y, bueno, eso fue un momento importante. Lamentablemente, una vez que eso pasó, se suspendió el trabajo de las mesas. Yo creo que en ese momento hubiéramos aprovechado la inercia para realmente empezar a resolver el tema fiscal. Este gobierno se ha resistido a presentar un presupuesto 2017 con el ajuste fiscal que requiere la situación financiera y que demanda el Fondo Monetario Internacional. Y son pasos necesarios, van a ser dolorosos. Y por supuesto alguien va a pagar la cuenta. Pero ¿quién ha estado gobernando? No puede esperar el frente que vengan a ser los partidos de oposición los que paguemos la cuenta de una administración financiera que está en sus manos. ¿Qué va a pasar si les pasan la cuenta al PCN, Mario? Mira, bueno, no, al PCN tiene que pasársela a toda la clase política. Y mira las consecuencias de esta decisión. Obviamente son consecuencias bastante fuertes. Por supuesto, el amigo televidente que me está viendo, si tiene préstamo personal, préstamo hipotecario, los industriales que pues por supuesto prestan a la banca para poder, digamos, importar materia prima, transformar productos, reexportar, van a tener problemas. A los que ya tienen créditos y a los que van a adquirir créditos, los intereses ya no van a ser igual, porque el dinero se va a encarecer. Con esa triple calificación negativa que nos ha dado la calificadora por este impago al sistema previsional, las consecuencias son para todos. Ya lo dijimos, los intereses para quien tiene préstamos personales, préstamos hipotecarios, cualquier tipo de préstamo, van a tener que subir, ¿verdad? Porque los bancos van a adquirir dinero más caro. Dos, el empresario, el industrial, el comerciante que pues, trae productos para obviamente distribuirlos en el país, va a tener que adquirir dinero más caro y por supuesto va a tener que comprar materia prima más cara. Los productos van a tener mayores costos y eso pierde competitividad ante los países vecinos. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo valor, el mismo costo del producto terminado con el que los chapines, los hondureños, nicaragüenses, costarricenses están produciendo sus productos. Entonces el país pierde competitividad con sus productos. Entonces aquí hay consecuencias nefastas de esas decisiones. Por lo tanto, nosotros creemos que Arena y el FMLN deben de mantener un diálogo permanente. Lastimosamente hay ciertos personeros, ciertos actores políticos que les gusta dinamitar el diálogo. Yo creo que la mesa era buena, era necesario mantenerla, porque al final quienes han gobernado este país en los últimos 30 años solamente es el FMLN y Arena.
ahí no tiene responsabilidad el PCN. El PCN les dejó estructura, les dejó infraestructura, les dejó una economía fortalecida. Claro, un conflicto que obviamente explotó, pero decime qué gobierno ha construido presas hidroeléctricas, qué gobierno ha construido un nuevo aeropuerto. Si les dejamos todo, les dejamos carreteras, les dejamos red de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones que al final las privatizaron, pero de todo eso se han deshecho. Entonces, al contrario, deberían de dar gracias a Dios que hubo un partido que gobernó 18 años con una visión a donde construyó infraestructura para que los que llegaron a gobernar posteriormente las vendieran, las privatizaran y estuvieran de alguna manera sosteniéndose con base a esa infraestructura que se construyó. Nosotros no podemos obviamente decir que no somos culpables de este problema porque somos parte del Congreso. Y yo digo, los 84 somos responsables. Tanto son responsables los 35 diputados de Arena como los 31 del FMLN, como los 11 de Gana, igual somos responsables los 6. Porque al final el problema del país es de todos. Llorar sobre la leche derramada y echarle la culpa a Arena, ¿y qué nos sacamos? Ve, como decía Rigo, bueno, aquellos gobiernos vinieron y descapitalizaron el IFA, pero ¿qué nos sacamos? Nosotros sí somos responsables y hemos dicho que vamos a honrar las deudas, vamos a honrar los compromisos que tenemos con los militares, no vamos a permitir que los pensionados de la Fuerza Armada dejen de tener su pensión. Vamos a buscarle una salida, pero también tenemos que meterlos a ellos dentro del compromiso de buscar la forma de que ellos contribuyan al pilar contributivo para el pago de las mismas. El Estado no puede absorber todo, o sea, el problema lo vamos a resolver juntos, así como vamos a resolver el problema de los pensionados o futuros pensionados del sistema privado. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos... Juan, hablemos de las consecuencias de esto que el ministro de Hacienda llamó un default controlado, decía él. Mire, realmente la situación es gravísima, porque haber entrado en impago y ahora tener esas calificaciones tan nefastas en el sistema internacional, realmente nos van a complicar sustancialmente salir del problema financiero. Aquí, cuando uno enfrenta esta situación, enfrenta primero que el país se vuelve menos atractivo para la inversión. Y cuando hay menos inversión, hay obviamente menos empleo. El costo del dinero se vuelve más caro, no solo para nosotros las personas naturales, sino para el país. Lograr conseguir financiamiento, que de alguna manera siempre va a ser necesario, va a ser cada vez más difícil. Va a haber menos crecimiento y entonces al haber menos crecimiento hay menos ingresos tributarios. Entonces el gobierno no solo tiene que hacer un ajuste fiscal importante, sino que además va a tener menos recursos para enfrentar las necesidades. O sea, y como bien decía también aquí mis colegas, va a haber menos competitividad. Entonces realmente como que se pone el escenario para que no sea difícil salir. Entonces sí es importante entender qué es lo que está pasando, porque a mí me cuesta creer que sea por ignorancia que el FMLN nos ha llevado a esta situación. Mire, si el 7 de abril había 43 votos para hacer una reforma de presupuesto y poderle permitir al ministro Cáceres usar el efectivo que dice que tiene para pagar y evitar el impago. Había 30 diputados del FMLN, 10 de Gana, 2 del PCN, 1 del PDC. Habíamos como 25 de nosotros, pero digamos que los 43 que se requerían para reformar el presupuesto, ahí estaban, de los mismos partidos políticos que habían autorizado el presupuesto en enero de este año. ¿Por qué no se hizo? Precisamente porque el FMLN se opuso. El FMLN solo quería la solución de más deuda y entonces llega un momento en que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces si no es por ignorancia y realmente están buscando otros fines, entonces la situación puede ser incluso más preocupante. Yo siempre he dicho, y me han dicho que estoy un poco loco, pero siempre he dicho que el FMLN lo que busca es quitar los dólares y llevarnos a una situación financiera increíblemente más difícil. Sacar los colones. Y a veces me da la impresión que lo que quieren hacer es colapsar nuestro sistema económico, precisamente para después decir que es culpa del sistema neoliberal, un poco como lo que está pasando con las pensiones. Ellos hacen todo lo posible por no pagar las pensiones y ahora ¿qué están diciendo? Es una muestra que el sistema de pensiones no sirve. Por favor, o sea, si estamos hablando de un autosabotaje. Yo creo que puede ser posible y por eso es que las palabras del ministro son preocupantes. Un default controlado. ¿Controlado por quién? ¿Quién es el que ha decidido entrar en default? O sea, ¿en manos de quién estamos?
Realmente la situación puede ser dramática y yo creo que no se están midiendo las consecuencias. Y por eso es importante que los partidos políticos de oposición hagamos el esfuerzo, si el FMLN no quiere, de enfrentar esta situación y sacarla adelante, porque sí se puede. La reforma de pensiones requiere 43 votos, otro tipo de reformas presupuestarias hasta las podríamos discutir para ver si hay alguna manera de cambiar incluso la asignación de los 122 millones que se hizo hace un par de semanas, precisamente para tener esos recursos para enfrentar los gastos que no están incluidos en el presupuesto. Mira, no, yo quiero quizás aclarar ciertos conceptos o planteamientos o opiniones vertidas esta mañana. Desde el momento que le dimos vida a la ley de responsabilidad fiscal, es cierto, el ministro no puede tomar dinero de cualquier parte. Y la ley la hizo Arena y el FMLN. Nosotros nos sumamos. Que yo sepa, el PCN no estuvo en esa mesa, en Casa Presidencial, fuimos solidarios con Arena y el FMLN para crear una ley. Desde el momento que se creó esa ley penaliza si se desvían recursos para ciertos rubros que no están destinados o no están presupuestados. Eso hay que aclararlo, por eso es que el ministro de Hacienda lo dice de forma clara, precisa y concreta. Dinero hay para pagar, pero yo creo que decir que habían 43 votos el día 7 de abril. 7 de abril, viernes 7 de abril. Que no había plenaria, fue el día que ustedes dieron declaraciones. Sí. También Arena cometió un grave error, dio declaraciones y se fueron para su casa. Tuvieron que haber esperado porque no estaban los 43 votos. Rigoberto no lo pudieron controlar, estaba fuera de Usulután. Había otro diputado de Ghana que es el de la Unión, ¿cómo se llama? De Ghana. No habían 43 votos, habían 41 votos, aún incluyendo el de Parker. Pero habían 25 de Arena que habían llegado a la plenaria, por lo tanto no se podía ni debatir el tema públicamente para que la gente conociera de primera mano el problema. 43 votos no habían el 7 de abril. Y eso quiero aclararlo. Nosotros hicimos un planteamiento, pero al final dijeron, bueno, no tenemos los votos, es difícil controlar a Rigoberto, es difícil controlar ¿cómo se llama?, al diputado de la Unión. Nosotros teníamos igual diputados que no los podíamos controlar. 2 votos necesitábamos para hacer la plenaria, hacer una reforma, por lo menos sacar la vía reforma de ley de Bandesal, no trastocar la ley del FOD, porque eso nosotros obviamente no lo íbamos a permitir, ni tampoco votar por el planteamiento que había hecho el FMLN de prorrogar el pago del capital y los intereses 60 días después. Eso es prácticamente inviable y no íbamos a acompañar semejante cosa. Pero en esto, Juancito, sí ustedes tuvieron parte de responsabilidad. Se fueron, dieron declaraciones, no vamos a acompañar al gobierno. Está bien que se haga oposición, pero hay que enfrentar y hay que generar el debate. Pero vinieron y pues, dieron declaraciones y se fueron para sus casas. 43 votos no los teníamos. La plenaria no se dio porque no había quórum. ¿Y para qué íbamos a bajar al pleno? Para que solo estuviéramos 41 diputados de brazos cruzados sin poder aperturar la plenaria. No había forma. O sea, el problema se dio simple y sencillamente porque no hubo presencia de 43 diputados listos para debatir seriamente, con planteamientos serios, como lo está haciendo Juan. Yo siempre he admirado a Juan en el sentido que Juan a veces aún se le sale del huacal a la arena, digamos, porque, digamos, en el sentido que hace planteamientos técnicos, serios, y a veces desentona con la posición de Arena, porque Juan piensa en país, y es muy crítico con ciertas decisiones que se están tomando por parte del gobierno, y aún crítico con su mismo partido. Pero eso es lo que le hace marcar la diferencia, por lo menos es el diputado, un político menos, ¿verdad? Pero en ese sentido, a lo que yo quiero llegar, Manuel, es que hay que aclarar las cosas. Soluciones habían, planteamientos habían, diputados no habían el 7 de abril porque era un día ya de vacaciones y un día antes había habido plenaria. Nos habían dado ya prácticamente no había convocatoria, se llamó urgentemente. Yo estaba en Cojutepeque, para ser exacto, en Monte San Juan,
cuando se me pidió que regresara urgentemente a la plenaria. Les dije, miren, yo no puedo llegar a comisión política. Pero no se podía prever que esta situación de urgencia iba a ocurrir, considerando que el pago era el 7 de abril y no se había buscado ningún tipo de solución, ¿no? No se preveía que iba a haber digamos, un llamado urgente a los, en este caso, a los tomadores de decisiones, que son los diputados. No, por eso, pero yo digo, bueno, si ahí estaba Arena, y Arena se había cerrado en no acompañar ni generar debate, entonces yo creo que aquí debemos de entender que el problema es de los 84 diputados, no es de 43 votos. 43 votos es con lo que se aprueba un decreto, una medida, digamos, que no trastoca, digamos, el mandato constitucional, el voto calificado, que es la emisión de títulos valores, emisión de deuda. Era simple y sencillamente buscarle una salida técnica, viable, de tipo financiero para resolver el problema, y eso era lo que tenía que acompañar a Arena. Nosotros subimos a comisión política, yo ya llegué un poco tarde, pero llegué todavía a escuchar los últimos planteamientos, di mi posición desde el punto de vista financiero, y le dije a mi partido, miren, no podemos acompañar esta situación. El planteamiento del FMLN no lo podíamos acompañar, aunque hubieran habido votos, porque es cambio de reglas, y yo estoy en contra, el partido está en contra de los cambios de las reglas. ¿Qué inversionista va a invertir cuando a ti te van a cambiar las reglas de la noche a la mañana? Invertís con las reglas que se te han dicho, que tú vas a tener certeza que tu inversión va a tener un retorno feliz, pero de la noche a la mañana el deudor te dice, no, mira, yo te iba a pagar ahora, pero he pensado que te voy a pagar el otro año. Mira, pues eso no fue lo convenido. Ese es un cambio de reglas del deudor, y el deudor no puede poner reglas. Quien pone las reglas es ¿cómo se llama? El inversionista, no el deudor. Rigo, me gustaría conocer su punto de vista sobre esta situación, por qué no estaban los diputados de Gana en este caso, como dice Mario. No, bueno, yo creo que acá es importante mencionarlo en su defecto. Yo ya estaba en San Salvador. Teníamos 10 votos de los 11 diputados del partido Gana, 10 votos estaban presentes, solo un diputado que no lo logramos controlar y no pudo estar. Tengo entendido que del PCN la mitad de los diputados no estaban. Al FMLN le hacían falta 2 diputados, entonces yo creo que los 43 votos pues se pudieron haber tenido siempre y cuando pues nos hubiéramos puesto de acuerdo y todos los grupos parlamentarios hubiéramos votado. Creo que no es un tema de 43 votos, sino que es un tema porque las soluciones del país se van a sacar con 56 votos. Entonces, el tema es que tenemos que trabajar mucho sobre los temas fiscales en el país, y como lo mencionaba anteriormente, es una lástima que la mesa fiscal pues no esté trabajando, es una lástima que por encontronazos políticos tanto un partido como el otro dice, no, que a mí me insultaron a una diputada, entonces yo ya no llego, o a alguien, como dice Mario, dinamita la mesa para obligar al otro partido que no llegue. Yo creo que acá lo importante es que debemos de dejar a un lado los créditos políticos. Es cierto que estamos a menos de un año de las elecciones, pero no podemos estar martirizando al pueblo salvadoreño con caprichos políticos. Lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos a trabajar por el país, y lo importante es que El Salvador es de todos, no es solamente de un partido político, ni el que está en el gobierno, ni los que somos oposición. El Salvador es de todos. Y volviendo a reiterar, yo estaba en San Salvador, ya estaba, mi voto estaba listo para... Dijeron que estabas allá por... No, estaba en mi oficina atendiendo a unas personas de Usulután, pero ahí estamos en la asamblea para dar el voto cuando se hubiera sido necesario darlo. Ahora bien, creo yo que hay una serie de aspectos que también debemos contemplar en esta discusión de esta mañana. Primero, la situación de austeridad. Hemos escuchado mucho hablar de austeridad, pero parece que la situación no está, digamos, sobre la marcha, porque de hecho un exministro de Hacienda hacía una crítica y decía que no entendía cómo el gobierno no cumplía el pago de la deuda previsional, pero sí establecía por lo menos 600 contrataciones para el 2017. Hay una incongruencia ahí en esta situación de la palabra austeridad con los problemas fiscales que está teniendo El Salvador, Juan Valiente. Bueno, realmente parte del problema es que hay mucho discurso y muy pocas acciones.
El gobierno está diciendo, vamos a ser austeros, vamos a ahorrar, hemos iniciado el proceso de revisar, vamos a llegar a 126 millones, entonces nosotros les pedimos, envíenos el decreto. En la asamblea vamos a cambiar la ley de salarios para ponerle tope a todos esos funcionarios que ganan más que el presidente, para empezar a regular el gasto en publicidad, en viajes. Nunca lo mandan. Entonces nos llenamos la boca de ahorro, austeridad, pero en la práctica no está pasando, y eso quiere decir que porque yo insisto, yo no creo que pueda ser por ignorancia, que hay una decisión política del partido de gobierno de manejar las cosas como las han estado manejando. Y entonces, de nuestra parte, yo creo que sí podemos hacer algo. Yo creo que podemos avanzar en la revisión de la reforma de pensiones para mejorar la perspectiva de garantizando, como decía el diputado Soto, que los ahorros sigan siendo de la persona que los ha ahorrado, que sigan siendo privados, pero para garantizar que tengan mejor rentabilidad y eso permita tener una mejor pensión. Podemos trabajar en ello y también para quitarle carga fiscal al Estado. Pero hasta ahora, bueno, algunos miembros del partido FMLN, diputados y algunos funcionarios también han dicho que si hablamos de reducir salarios, si hablamos de reducir algunos gastos, eso es mínimo ante el panorama que se tiene en cuanto al problema fiscal, que es mucho mayor. Mire, es mínimo cuando no hay interés de resolver los problemas. En el momento que estamos, cualquier centavo suma. En el momento que estamos, habría que deshacer el presupuesto y volverlo a hacer, dedicándole los fondos a lo estratégico, poner lo que se necesita en educación, en salud, en los compromisos financieros del gobierno, con las pensiones, y con lo demás vemos qué hacemos. Pero cuando tenemos un gobierno que ha decidido en 7 años gastar 796 millones más al año en personal, y nosotros no vemos, y los ciudadanos no ven que mejoran los servicios ni de educación ni de salud, quizás hay mejoras relativamente importantes en seguridad, pero aún así yo creo que de esos 796 millones que decidieron gastarse en personal, bien hubiéramos podido dedicar la mitad para atender estas necesidades que son relevantes para el país y evitar el impago. Lo que es maquiavélico aquí es que parece que todo estaba diseñado precisamente para llegar a esta situación y castigar al país, castigarnos a todos los salvadoreños. Y eso tiene otra intencionalidad, y yo creo que realmente nosotros, como partidos políticos que creemos en el Estado de Derecho, en la institucionalidad, tenemos que trabajar fuertemente para empezar a darle desde la Asamblea Legislativa soluciones a los problemas del país, porque evidentemente este gobierno tiene otras intenciones. Bueno, la organización no gubernamental ARPAS decía al analizar el tema de la deuda previsional que parecía que al mencionar la palabra impago, Arena iba a ceder en determinado momento. ¿Consideran ustedes que esto se puede hablar de este tipo de situaciones, que cuando se mencionara la palabra impago, ustedes iban a ceder a las peticiones, por lo menos que el gobierno había planteado en cuanto a la emisión de más deuda? Bueno, nosotros estábamos listos para tratar de apoyar una solución integral del problema, pero realmente yo creo que ya demasiado tiempo han amenazado con ahí viene el lobo, que lo que estamos buscando son soluciones definitivas, y eso comienza con un presupuesto 2017 con ajuste fiscal. Eso comienza con reconocer la gravedad de la situación financiera y empezar a tomar medidas concretas, abandonar el discurso. Si ya de nada sirve seguir diciendo yo soy el más austero, no, lo que necesitamos son acciones concretas que empiecen a ayudarnos a sacar al país adelante. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana. Ya volvemos. Vamos con la entrevista de esta mañana. Estamos hablando de la deuda previsional y el impago que fue declarado por el gobierno salvadoreño el pasado 7 de abril. Y la pregunta que surge para nuestros invitados hoy, ¿estamos ante un problema de voluntad política? Mario Pons. Estamos ante un problema de voluntad política. Las calificadoras de riesgo, por supuesto, le han dado mala calificación al país, no por el simple hecho de que el país no tenga la capacidad de pagar su deuda o no tenga los recursos para honrar sus compromisos financieros, tanto con la banca multilateral como con los tenedores de los papeles del Estado. El problema es la polarización que existe en el país, y eso lo ha dicho la embajadora de los Estados Unidos, Jane May, lo han dicho también los analistas, expertos en materia macroeconómica, los que hacen análisis macroeconómico del país,
que el problema del país, la calificación que nos están dando es problema de la polarización. Y ese es el grave problema del país. El pueblo le apostó a que un partido tuviera 35, a que otro tuviera 31 y a que no hubiera impasse. Pero esa es la decisión del soberano y hoy estamos de alguna manera sintiendo las consecuencias. No quiero decir con esto de que Arena que Arena es irresponsable. Arena está haciendo lo que puede desde su punto de vista. Digo esto porque si se sentaron en una mesa para darle 550 millones de dólares es que había voluntad política, pero a cambio de eso se hizo la ley de responsabilidad fiscal. Lo que no nos parece a nosotros es que cuando se aprueba una ley de responsabilidad fiscal saben que hay decisiones que no se pueden tomar y las dejaron plasmadas dentro de la ley. Tú como ministro de Hacienda, no, aunque tengas el dinero disponible para poder pagar, si no tiene la orientación o el destino, como lo dice la ley de responsabilidad fiscal, tú como ministro de Hacienda no te vas a echar ese, como decimos en buen salvadoreño, ese trompo a la uña. No te lo vas a echar. ¿Por qué? Porque te va a caer el peso de la ley. El fiscal te va a llegar, mire, usted violentó la ley, aquí dice que yo tengo que actuar si busco un destino diferente de esos recursos para lo cual no se creó. Lo que yo quiero dejar en esta última intervención y al pueblo salvadoreño quiero manifestarle que el Partido de Concertación Nacional, PCN, va a buscar va a hacer todos los esfuerzos, va a buscar todas las medidas habidas y por haber, va a hacer los planteamientos necesarios, técnicos, de tipo financiero, para pagar las pensiones a esos 100.000 pensionados del antiguo sistema que tienen familia, que tienen compromisos y que no los vamos a dejar solos. Igual a los pensionados de la Fuerza Armada, no vamos a permitir que el día de mañana digan que su pensión no se les ha colocado en su cuenta. Tenemos que honrar ese compromiso porque el compromiso es de Estado, no es de partido. Si hubo un partido que obviamente no le dio el financiamiento adecuado, ese no es un problema, es un problema del pasado, que lo tenemos que resolver los políticos del presente y que tendrán que heredarlo los políticos del futuro, porque este es un problema heredado. Y cuando nosotros vamos a elecciones y votan por nosotros, votan para que nosotros le encontremos soluciones a los problemas y no salgamos corriendo o huyéndole o diciendo no somos responsables de este problema. Nos mandan a resolver problemas, nos mandan a construir Estado y ahí es a donde debe de ser muy inteligente Arena, porque de acuerdo a lo que, no sé si me prestas el periódico ahí, a lo que está saliendo, lo que saca la prensa gráfica, por ejemplo. Esto quiere decir que si esto fuera el diario de hoy, esto quiere decir que si esto es así, Arena gana las elecciones en el 2019. Pero ¿de qué le va a servir a Arena ganar las elecciones en el 2019? Va a tener cuesta arriba un gobierno. Entonces los indicados en resolver el problema del país se llama Arena, porque les va a caer una baldada de agua fría donde no van a encontrar salida y al frente se les va a radicalizar si las cosas siguen así como el pueblo votó en el 2015. Entonces Arena debe ser muy inteligente porque saben que tienen a la puerta la posibilidad, no estoy diciendo que van a ganar, la posibilidad de poder llegar al gobierno si son inteligentes. Entonces allá donde nosotros debemos, bueno, ¿y a dónde está la Arena inteligente que tiene que encontrarle una salida a los problemas complicados del país, que necesite el acompañamiento de todas las fuerzas políticas? Sí, el 2019 ya se va a dar, 2018, vamos a elecciones del 2018, vamos a suponer de que Arena saca 35 nuevamente, o saca 34, 33, porque ahí ganaron 2 diputados con los votos del PCN. Entonces, pero fue en alianza, pues, sí, por supuesto. Le regalamos 2 diputados que por supuesto hubieran sido de otro partido, posiblemente no hubieran sido de Arena. Pero a lo que quiero llegar es que deben de entender de que este país necesita de grandes acuerdos, de diálogo permanente, no pueden estar polarizados. Y el PCN le apuesta al diálogo, le apuesta a la concertación, le apuesta a las soluciones de los problemas y en eso estamos comprometidos con nuestro país, con el pueblo salvadoreño y especialmente con los pensionados del ICFA y los pensionados del antiguo sistema. No les vamos a dejar de pagar su pensión. Rigoberto, ¿cómo ve usted el panorama y cuál es el papel que cree usted que debe jugar partidos como Gana en esta situación que está enfrentando El Salvador en este momento? Bueno, mira, este es un problema de 84 diputados que fuimos electos por el pueblo salvadoreño
para solucionar los problemas de El Salvador, y bajo esa mentalidad, bajo ese contexto, debemos de trabajar muy duro en los próximos días por buscarle una solución a este problema. Había un expresidente de la República que decía que cuando el diálogo falla hay que volver a dialogar. Tenemos que dialogar muchísimo en la Asamblea Legislativa, tenemos que ponernos de acuerdo y esperemos nosotros que en el menor tiempo posible estemos dándole soluciones a los problemas que el país tiene. Y en especial al tema de las pensiones, que son 280 millones que se necesitan para este año. No podemos dejar desamparados a los pensionados, a la clase trabajadora de este país y mucho menos también a los pensionados de la Fuerza Armada. Es un compromiso que nuestro partido Gana tiene con el pueblo salvadoreño y no vamos a permitir que el sistema de pensiones colapse en este país. Si hay que hacer reformas, hagámoslas para quitarle la carga al Estado, pero también para garantizarle a la clase trabajadora su pensión, que por tantos años pues estuvieron cotizando ellos para poderse retirar y tener una vejez digna. Creo que el compromiso es de todas las fuerzas políticas en este país y estamos dispuestos pues a afrontar estos retos y primero Dios pues le demos solución lo más pronto posible. Bueno, Juan, me gustaría saber si ustedes van a presentar algún planteamiento en lo que queda de la semana, en vista de que previo a la siguiente plenaria, si van a presentar algún planteamiento o van a llevar formalizada la propuesta que hacían ayer a través del comunicado de pagar la deuda con los ingresos que está percibiendo el Estado con el impuesto sobre la renta. Bueno, antes que contestarte eso, lo que te iba a decir es que yo sí no creo que sea un problema de voluntad política, porque he visto en los partidos políticos de oposición voluntad política, incluso nosotros la hemos demostrado. Yo lo que creo que está sucediendo es que hay un partido que está queriendo destruir la democracia y el Estado de Derecho. Y mientras este partido no se alinee a respetar la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, las cosas no van a avanzar. Sin embargo, aún así, los demás creo que podemos construir. Yo les tomo la palabra ahora a mis colegas para que por lo menos estos tres partidos políticos construyamos pronto una reforma de pensiones que vaya en la dirección de lo que buscamos, que es garantizarle a los pensionados el pago de su pensión, quitarle carga fiscal al Estado y darle estabilidad al sistema privado de pensiones. Yo creo que esa es una de las primeras medidas que hay que tomar, urgente, y la segunda podría ir en la dirección de utilizar los ahorros ofrecidos del gobierno, más los 122 millones que sobraron de la emisión de bonos, precisamente para enfrentar las otras cosas que queden pendientes. Porque acuérdate que si hay una reforma de pensiones, la única obligación que va a quedar para el sistema privado van a ser 55 millones más lo del IPFA. O sea que eso suma 113 millones de dólares. Y bueno, tenemos 122 millones disponibles de la emisión anterior y 126 millones ofrecidos por el gobierno de ahorro, más que suficiente para cubrir esas necesidades. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Le queremos agradecer al diputado Mario Ponce por haber estado con nosotros esta mañana. Manuel. También al diputado Juan Valiente, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes. Y también, bueno, fue de nuestro agrado recibir a Rigoberto Seto del partido Gana. Muchas gracias, fue un gusto compartir contigo y con los colegas. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM de Canal 12. Les invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos la segunda parte del noticiero en unos minutitos. Ya volvemos.